Bueno, vamos a ver un teorema más. Es también un producto combinado que dice el producto vectorial de A, vectorial B, vectorial C puede desarrollarse como el producto escalar de A con C por el vector B menos el producto escalar de A con B por el vector C. Bueno, ya que es un teorema, vamos a hacer la demostración. Para esto vamos a asumir coordenadas genéricas para estos vectores. Entonces diremos sea el vector A de coordenadas A1, A2, A3, el vector B de coordenadas B1, B2, B3 y el vector C de coordenadas C1, C2, C3. Vamos a hacer el desarrollo del primer miembro y el desarrollo del segundo miembro. Luego comparamos ambos miembros para verificar el teorema. Entonces, para el primer miembro, primero desarrollemos el producto vectorial de B con C. El producto vectorial del vector B con el vector C es el desarrollo de un determinante en I, J, K. Luego las coordenadas del vector B, B1, B2, B3 y luego las de C, C1, C2, C3. Bueno, este determinante ya lo sabemos desarrollar inmediatamente. En la dirección de I tapamos la columna y la fila, tomando la fila 1 como pivot. Diagonal positiva B2 por C3 menos diagonal negativa B3 por C2. Eso en I. En J, tapando la columna y la fila, diagonal positiva B3C1 menos B1C3. Esto en J. Y en la dirección de K, tapando columna y fila, diagonal positiva B1C2 menos B2C1. Esto en la dirección K. Bien, ahora hagamos el producto vectorial del vector A con ese vector que acabamos de encontrar. El vector A, producto vectorial B, vectorial C. Vamos a tener el I, J, K. Primero las coordenadas del primer vector, que son las del vector A, A1, A2, A3. Y luego las del vector B vectorial C. Primera coordenada es esta, B2, C3, menos B3, C2. En J, B1, C3, B3, C1, menos B1, C3. Y en la dirección de K, B1, C2, menos B2, C1. Resolvemos el determinante. Entonces, en la dirección de I, tomando la fila 1 como pivot, tapamos la columna y la fila de I, diagonal positiva sería ese producto. Pongamos con corchete A2 que multiplica a B1C2 menos B2C1 menos A3 que multiplica a B3C1 menos B1C3. Todo esto en la dirección I. En J, tapando la columna y la fila de J, diagonal positiva, el producto de A3 por B2C3 menos B3C2 menos
A1 que multiplica a ese paréntesis. A1 por B1 C2 menos B2 C1. Esto en J. Y finalmente en la dirección de K, tapando la columna y la fila de K, diagonal positiva A1 que multiplica a ese paréntesis. B3 C1 menos B1 C3 menos diagonal negativa A2 que multiplica a este paréntesis. A2 por B2 C3 menos B3 C2. Bien, vamos a hacer el desarrollo de la primera coordenada en ambos miembros. La segunda y tercera coordenada les dejo a ustedes para que ejerciten un poquito. Entonces, pongamos aquí abajo el producto vectorial de A con B vectorial C en su primera coordenada. A2 B1 C3, A2 B1 C3 menos A2 B2 C1 menos A3 B3 C1 menos con menos da más, A3 por B1 C3. Esto en I. Más, pongamos un suspensivos en J y más un desarrollo semejante en la dirección de K. Bien, este es el desarrollo del primer miembro. Llamemos resultado primero. Ahora desarrollemos el segundo miembro y luego hacemos la comparación. Bueno, en el segundo miembro, primero A escalar C. El producto escalar del vector A con el vector B o con el vector C se convierte en una suma del producto de sus coordenadas. Esto vamos a tener el producto de las primeras coordenadas A1, C1, más el producto de las segundas coordenadas y más el producto de las terceras coordenadas. Bien, ese es un escalar que multiplica al vector B. Entonces, pongamos por acá ese desarrollo. A escalar C por el vector B. Todo esto por la primera coordenada. Es decir, A1, C1 más A2, C2 más A3, C3 por la primera coordenada del vector B, que sería B1. Esto en I. Más este escalar por la segunda coordenada. A1, C1, A2, C2, A3, C3 por la segunda coordenada, que es B2, esto en J. Y más el escalar por la tercera coordenada. A1, C1 más A2, C2 más A3, C3 por B3, esto en la dirección K. Bien, por otro lado, hagamos el producto escalar de A con B. A escalar B. El producto escalar es una suma del producto de sus coordenadas del vector A y el vector B. Eso nos va a dar A1, B1 más A2, B2 más A3, B3. Ahora, es escalar por el vector C, es decir, A escalar B por el vector C. Bien, este escalar multiplica cada una de las coordenadas del vector C,
dándonos como resultado A1, B1, A2, B2, más A3, B3, por la primera coordenada del vector C, es decir, por C1, esto en I, más A1, B1, A2, B2, A3, B3, por C2, esto en J, y más A1, B1, A2, B2, A3, B3, por C3, esto en K. Ahora lo que tenemos que hacer es la resta de esas dos expresiones. Eso nos va a dar A escalar C por el vector B menos A escalar B por el vector C. Bueno, vamos a hacer el desarrollo de la primera coordenada para hacer la comparación. Entonces, en la dirección de I, este desarrollo menos este. Eso va a ser A1, B1, C1. Vamos ordenando. A1, B1, C1. Más A2, B1, C2. Más A3, B1, C3. Ahora, menos la primera coordenada del siguiente desarrollo. A1, B1, C1. Menos, entonces, A1, B1, C1. Menos A1, A2, B2, C1. A2, B2, C1. Y menos A3, B3, C1. Esto en I. Igual desarrollo en J, igual desarrollo en K. Eso les dejo para que ustedes comprueben. En este último desarrollo vamos a ver que se puede simplificar A1, B1, C1 con menos A1, B1, C1. Vamos comparando si están todos los términos. A2, B1, C2. Este es el resultado, llamamos los resultados del segundo miembro. Entonces, comparando el resultado primero con el resultado segundo. A2, B1, C2. A2, B1, C2. A2, B1, C2. A3, B1, C3. A3, B1, C3. Positivos. A3, B1, C3. A2, B2, C1. A2, B2, C1, negativos. A3, B3, C1. A3, B3, C1, negativos. Como vemos, están los dos términos iguales y ahí podemos decir, este teorema se cumple. Con que queda demostrado. Bien, ahora, con todos estos teoremas que hemos ido desarrollando, pasaremos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación de las propiedades que hemos ido viendo. Entonces, pongamos un primer
Ejemplo. Tomaremos dos vectores en el espacio, el vector A y el vector B. Primera parte del ejercicio. Hallar la proyección del vector B sobre el vector A. Bien, en este ejercicio vamos a suponer, bueno, porque es así, son datos del ejercicio, el vector A y el vector B. No conocemos nada más. Queremos hacer la proyección del vector B sobre el vector A. Es como si agarráramos un poco y cuál es la sombra que se proyecta sobre el vector A. Entonces, lo vectorializamos. Cualquier dirección que den a ese vector H, y lo que queremos encontrar es el vector proyección, es decir, el vector C. En otras palabras, hallar el vector C en función de los datos que tenemos. Los datos son A y B únicamente. Bien, en ese tipo de ejercicios vamos a ir escribiendo todas las ecuaciones que podamos visualizar en el gráfico y en cada ecuación tratar de poner en función de los datos que tenemos. A ver, primera ecuación. Si sumamos el vector C más el vector H, obtenemos el vector B. Entonces el vector B resulta de la suma del vector C más el vector H. Ecuación 1. Esa ecuación todavía no nos sirve para el análisis, porque fíjense, la incógnita es el vector C, no conocemos el vector H. Pero, segunda ecuación, el vector C en función al vector A son vectores paralelos. La condición de paralelismo, decíamos, si un vector es linealmente dependiente al otro, quiere decir el vector A es paralelo al vector B. Eso habíamos visto, ¿no? Condición de paralelismo. Recordemos, si el producto escalar de dos vectores es igual a 0, eso quería decir que esos vectores son perpendiculares entre sí. Había otra condición más de perpendicularidad. Si el producto vectorial de dos vectores es igual al vector nulo, también quería decir, bueno, estos vectores eran paralelos, ¿no? El vector A era paralelo al vector B. Dos condiciones de paralelismo, una de perpendicularidad. Esto hemos estudiado en clases pasadas. Ahora la aplicación de estas propiedades es lo que estamos queriendo ver acá. Bien, el vector C es paralelo al vector A. En consecuencia, el vector C va a ser linealmente dependiente del vector A. C es n veces A. ¿Qué otra ecuación podemos visualizar? El vector H en función al vector A o al vector C son perpendiculares. Entonces, el producto escalar nos da 0, condición de perpendicularidad. Pongamos entonces el vector A, producto escalar, el vector H, es igual a 0. Ecuación 3, pues, son perpendiculares, ¿no es cierto? Bien, también podemos escribir el vector H, producto escalar, el vector C, va a ser igual a 0. Bueno, ahora,
Estas ecuaciones tratamos de acomodar en función a los datos del ejercicio. Son datos del vector A y el vector B únicamente. De la ecuación 1, voy a despejar el vector H. Va a ser B menos C. Y esto reemplacemos en la ecuación 3. En 3, el vector A, producto escalar, B menos C, es igual a 0. Ahora, el producto escalar cumple la ley distributiva. Esto entonces podemos desarrollar como A escalar B menos A escalar C igual a 0. Pero C no conocemos, pero tenemos la ecuación 2 que está en función de los datos. Entonces, reemplazando la ecuación 2, vamos a tener A escalar B menos A escalar n veces A igual a 0. N es un escalar que nos indica cuánto más grande o más pequeño es un vector respecto al otro. Entonces, el escalar n puede salir del producto escalar, teniendo como conclusión A escalar B menos n veces A escalar A igual a 0. Bueno, acá no estamos hablando de producto escalar que se convierte ya en número real, ya deja de ser vector. Entonces esto lo pasamos al otro lado. A escalar B va a ser n veces A escalar A. De donde despejemos ahora el valor del escalar n. N en consecuencia va a ser igual a escalar B sobre A escalar A. Bien, si nos fijamos, hemos hallado el valor del escalar n. Entonces, ahora reemplazamos en la ecuación 2 y tenemos una expresión para C. En 2, el vector que queríamos encontrar, el vector C, que es n veces el vector A, pero n es A escalar B sobre A escalar A por el vector A. Y listo. Hemos encontrado entonces el valor del vector proyección de B sobre A en función de ¿qué? De los datos que teníamos. Eran datos el vector A y el vector B. Ahora, si en algún caso nos piden lo contrario, hallar la proyección de A sobre B, pongamos aquí la proyección de A sobre B. Ya no es necesario hacer todo el desarrollo. En esta expresión que tenemos acá, donde vean A lo cambiamos por B y pronto. Entonces llamemos un vector de A escalar B, en nuestro caso B escalar A. Donde vean B, lo ponen A, sobre A escalar A, en nuestro caso B escalar B, por el vector A, ahora sería por el vector B. Bueno, esto ya es una consecuencia de lo que hemos venido haciendo. Segundo aspecto en el ejercicio. Hallar el ángulo entre A y B. El ángulo entre esos dos vectores.
En esta parte del desarrollo vamos a suponer el vector C ya conocido. Entonces, a ese ángulo entre el vector A y el vector B, llamémoslo un ángulo θ. Bueno, de la trigonometría, ¿qué función trigonométrica nos conviene usar? A esta altura es conocido ya el vector C, el vector B. Si usamos el seno de θ, cateto opuesto sobre la hipotenusa, tamaño del vector H sobre el tamaño del vector B, H no conocemos. Si usamos la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, H sobre C, H no conocemos. Entonces la función trigonométrica más aconsejable sería la función coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. C ya conocemos, B conocemos. Entonces, coseno de θ va a ser igual a C sobre B. Pero aquí hay una observación que debemos hacer. En ningún momento hemos hablado de la operación división de vectores, eso no existe. Entonces, tamaño del vector C sobre el tamaño del vector B. En eso debemos tener cuidado. Pero el vector C es n veces el vector A. Entonces, emplacemos aquí el módulo de n veces A sobre el módulo del vector B. Ahora, el escalar sale del módulo, quedándonos n veces el módulo del vector A sobre el módulo del vector B. Pero el escalar n ya lo tenemos en función de los datos, entonces emplacemos aquel a escalar B sobre a escalar A. Ese es el valor del escalar n por el módulo de A dividido entre el módulo de B. Bien, pero encontremos la función inversa porque queremos el ángulo θ. Entonces el ángulo θ será el arco coseno de este desarrollo. Voy a poner con un corchete a escalar B sobre a escalar A por el módulo de A sobre el módulo de B. Bien, recordemos el módulo de un vector lo hemos definido como el valor positivo de la raíz cuadrada del producto escalar del vector con el mismo vector. Acá tenemos eso. El módulo de A por el módulo de A va a ser el módulo del vector A producto escalar del vector A, sería el módulo del vector A elevado al cuadrado. Entonces, emplazando aquello, vamos a tener el arco coseno de A escalar B sobre el módulo del vector A elevado al cuadrado por el módulo del vector A y dividido entre el módulo del vector B. Ahora, acá podemos ver rápidamente el módulo de A se va con una vez el módulo de A. Entonces, el ángulo que forman dos vectores, el ángulo θ, va a ser el arco coseno de el producto escalar de A con B sobre una vez el módulo de A por el módulo de B. Esta sería la forma de poder encontrar el ángulo entre dos vectores. Y una última parte del teorema. Vamos a un inciso C.
Voy a venirme a esa parte. Coseno de tita es el producto escalar de A con B, A escalar B, sobre módulo de A por, vector A producto escalar vector A, es el módulo del vector A elevado al cuadrado, que multiplica al módulo de A y divide al módulo de B. Aquí lo que hemos visto, una vez se cancela el módulo de A. Bueno, y nada más vamos a despejar el producto escalar de A con B. A con B va a ser igual al módulo de A que pasa a multiplicar por el módulo de B por el coseno de tita. ¿Recuerdan ustedes este desarrollo de física? Se llama la ley del producto escalar, también denominado como teorema. ¿Qué nos dice? A ver, en palabras más sencillas. Si aquí tenemos el vector A, el vector B y un ángulo tita. El producto escalar de dos vectores es igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. Hay también la ley del producto vectorial, aprovechando a ver si tratan de verificar. El producto vectorial entre dos vectores es igual al producto de sus módulos por el seno del ángulo que forman. Pero ya que en el primer miembro tenemos un producto vectorial que básicamente es un vector, todo esto es un escalar por un vector u, tal que el tamaño de este vector u es vector unitario, solamente nos da dirección. Esa es la ley del producto vectorial. Vean este ejemplo, a ver, rememorando un poquito. Partimos de los datos que nos dan en el ejercicio. Escribimos todas las ecuaciones que visualizamos y tratamos de poner esas ecuaciones en función de los datos que tenemos. De ahí se parte absolutamente todo. Haremos otro ejemplo. Un teorema de la geometría.